Listo. Bueno, cordial saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Padres y Mamás, lo que nadie nos enseñó sobre cómo ser padres. Mi invitado de hoy, doctor Juan Carlos Mantilla, nos acompaña aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias a este espacio. Para iniciar, cuéntenos, por favor, un poquito de usted, quién es y especialmente de quién es papá. Claro que sí. Bueno, Adriana, me encanta estar en este espacio y muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes, sobre todo sobre este tema tan importante. Yo soy Juan Carlos Mantilla, soy profesor, investigador, escritor, he sido músico también en algunos momentos. Mi esposa es Catalina Ferreira, artista visual, pintora, también ilustradora, y nuestra hija se llama Alma Mantilla Ferreira. Qué bonito nombre. Vamos a hablar hoy. Sí, vamos a hablar de Alma. ¿Y Alma en este momento cuántos años tiene? Alma tiene 3 años, está cerca de cumplir 4, cumple el 25 de diciembre 4 años. Ay, qué lindo esa fecha. Bien. Mi suegra también cumple el 25 de diciembre. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, Juan Carlos, el propósito de este espacio es que podamos compartir quizá esos aprendizajes impactantes, quizá lindos, algunos aprendizajes de pronto más duros que otros sobre su paternidad. De pronto, qué imaginarios tenía y cuando llega Alma dice, uy, esto yo no lo sabía. Cuéntenos algo de esas experiencias. Bueno, yo creo que lo primero que se me ocurre decir es que la experiencia ha sido muy positiva y muy constructiva. Sobre todo, creo que eso pues, se debe a que Alma es maravillosa, pero también se debe a que yo no tenía predisposiciones sobre la paternidad, ni tenía un modelo ideal al cual me estuviera intentando ajustar. Entonces, lo he ido construyendo en la medida que pasa el tiempo. De hecho, yo no me informé mucho, no leí libros sobre lo que significa ser papá, aun cuando yo leo muchos libros. Sí. Es decir, es mi aproximación ante la vida, leer todo el tiempo. Yo simplemente quise vivirlo y así lo experimento. Tampoco he pedido muchos consejos. Entonces no he estado en grupos en donde nos demos consejos sobre cómo ser padres. No pido muchas referencias a otras personas, sino que voy construyendo mi propio camino orientado por el sentido común y por mi propio conocimiento y experiencia de la vida. Creo que eso ha contribuido a que sea muy positivo. Qué bien, ay, qué interesante, porque fíjense que también he escuchado a otros papás que dicen, no, yo sí me he preparado, he leído, pero bueno, usted recibió Alma y afrontó esta paternidad en el hacer. Y en ese hacer, ¿qué ha sido lo más retador, Juan Carlos? Que usted dice, oh, tengo que aprender de esto, o esto no me lo esperaba, alguna anécdota o algo. Bueno, retador, esa palabra es interesante porque un reto es algo positivo, pero es algo frente a lo cual uno ha tenido que adaptarse y que seguramente en algún momento se vio como difícil. Sí. Entonces, digamos que mi principal reto en términos muy abstractos podría ser cómo corregir sin volverme un tirano. Wow. Ese podría ser el reto, cómo corregir sin volverme un tirano. Creo que es un reto al que nos enfrentamos todos los padres y madres. Sí. Y es un reto muy interesante. Es decir, podemos tener éxito en eso, podemos tener éxito, claro que sí. Somos de una generación en la que no somos autoritarios en general, como de pronto en otras generaciones anteriores, no somos autoritarios. Pero entonces tenemos que lograr corregir de todas maneras. Claro, entonces no podemos volvernos totalmente permisivos, hay que orientarnos por un buen camino y ese pues ha sido un reto. Lo enfoco de manera positiva el reto. Entonces un ejemplo. Sí, porque quería preguntar, ¿y cómo lo ha hecho? Un ejemplo que no estaba preparado, sino que se me acaba de ocurrir porque lo acabamos de vivir. Estaba llevando a mi esposa y a mi hija al aeropuerto porque van a ver a nuestra familia de Bogotá para el puente. Es un puente festivo cuando estamos grabando esto. Y
Alma le gusta la música, y le gustan también los libros y la pintura, es muy creativa. Y estábamos oyendo canciones, sobre todo una canción que escribió un amigo, el escritor Juan Mosquera, y le estábamos mostrando la canción, Canción Desaparecida, de Juanes, y le gustó mucho la canción. Desde antes estaba ella escuchando también otras canciones, pero entonces pedía que le subiéramos el volumen. Sí. Decía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y tocó en un momento parar pues, la canción eh, y le explicamos que era nuestro deber también protegerla a ella y explicarle. Y le explicamos que si oímos la música demasiado fuerte, así sea muy emocionante, nos vamos a dañar todos los oídos, ella y nosotros. Y por lo tanto debemos oír música a un volumen normal, emocionante, un poquito duro, emocionante, pero normal, porque si no, después ella va a perder la capacidad de oír. Y eso lo explicamos hablando en un tono normal, sin pelear, pero lo explicamos y tocó para explicar y esta vez funcionó. Esta vez, oh por Dios. Sí, hay veces en que de pronto toca hablar más tiempo, toca en algún momento ponerse serios, pero esta vez funcionó. Es un ejemplo en que funcionó. Y hay otros ejemplos con otras cosas diferentes en que pues también funciona. Corregir sin volverse un tirano. Y la mamá también lo hace y lo hace más efectivamente que yo. Ah, sí. Es decir, le resulta mejor. Le dicen, ¿Qué tiene ella que le resulte mejor? pues que es la mamá. Ah, ¿Sí? pues Y la claro. mamá es más importante que el papá. Está bueno. Entonces ella le puede decir, bueno, Alma, es importante que entiendas esto. ¿Mm? Y Alma para, le pone cuidado y lo entiende. Entonces, ese es el reto, corregir sin volverse tiranos. Oh, qué interesante. Sí, eso es todo un reto, ¿no? Sí, A mí me pasa a veces que como que el día a día, las ocupaciones, entonces casi que uno sacrifica tiempo de los hijos y quiere corregir rápido, informar rápido, estar con ellos rápido. Entonces sí, tal vez si se da uno el tiempo. si se da uno el Sí, se da uno tiempo, el tiempo. puede lograr muy buenos resultados y darse un tiempo en el presente puede ahorrar mucho tiempo en el futuro. Es curioso, pero darse el tiempo ahora, cuando se están sentando o poniendo las bases de lo que va a ser la personalidad de nuestros hijos, de pronto nos va a ahorrar mucho tiempo en el futuro y mucho dolor. Claramente, sí. Bueno, Juan Carlos, qué interesante esto que nos cuenta de Alma y de los, como de corregir sin tiranía, porque justamente él no está en una edad de las famosas pataletas, caprichos, entonces creo que ustedes como padres están haciendo justamente ese camino para, pues, tolerarlos, pero guiarla y corregir eso que se tenga que corregir. Exacto. Bien. ¿Quiere compartirnos alguna otra experiencia o anécdota? De pronto, no sé, llamémoslo como primiparadas de papás. No sé si nos quiera compartir algo de eso. Muy interesante. Estoy pensándolas en este momento. Sí, bueno, Así está bien. que vamos a ver si se me ocurre una primiparada. Porque claro, sí soy primíparo en la paternidad. Algo pues como sorprendente, como Sí, o de pronto algo que usted dijo, ah, de ahora en adelante tengo que hacerlo de esta manera. O bueno, no, a veces no nos, justamente el tema del podcast, ¿no? De lo que nadie nos enseñó. sí, Claro, más en su caso que de pronto no estuvo prevenido y no se dejó llenar como de consejos que haya buscado y demás. sí, como lo que nadie nos enseñó. Sí, Bueno, voy a poner un ejemplo, mi manera, así me desvío un poquito de la pregunta tranquilo. porque no se me ocurrió lo de la primiparada. Perdón. Digamos, el uso de las pantallas. Ajá. Entonces, hay tres aproximaciones a esto. Prohibir en un extremo, Ujú. permitirlo todo en otro extremo. Y por la mitad,
permitir un uso constructivo y positivo. Y nosotros, hablo de nosotros porque esto es de dos, hemos intentado recorrer ese camino del medio. Ya. Permitir un uso constructivo y positivo. ¿Y eso qué significa en lo concreto? Por ejemplo, ver películas que tienen producción, que tienen pensamiento detrás, que tienen elaboración, que son sofisticadas, que llevan de pronto a un razonamiento moral y que propician la atención un largo rato. Claro. Entonces, una película que dura 1 hora o 1 hora y media o incluso 2 horas, es decir, el cine. Pero no permitir ver una cantidad de videos cortos de mala calidad, que no dejan nada y que dispersan la atención también de los niños. Ese es un ejemplo. En cuanto a qué ver, ahora en cuanto a dónde verlo, propiciamos la pantalla grande. O sea, de todos. Sí, una televisión grande, en donde también podemos tener una experiencia social. Los tres estamos viendo la película. De vez en cuando la paramos y analizamos algunas de las cosas que hay en la película. Cuando se acaba la película, se termina el plan, o sea, hay un cierre. Y no el celular. Entonces, que vea en una pequeña pantalla, eso, no. Eso es una aproximación muy interesante que ha hecho que ella no esté obsesionada con las pantallas. Entonces, Alma en muchos momentos puede ver una película y después de la película ya no ve más películas y no hay pantaletas ni nada de eso. Se pasa para su escritorio, ella dice, y se pone a trabajar. Ay, ella ha aprendido de nosotros. Claro, lo que ve. Sí, lo que ve. Entonces dice, bueno, me voy a poner a trabajar. Y se pone a trabajar. Y hace dibujos, y hace distintas actividades con arena, con plastilina, y no está obsesionada con que tiene que volver a una pantalla. O por ejemplo, en los vuelos, porque nosotros hemos llevado a Alma por todos lados del mundo. Qué interesante. Alma ha estado en Francia, en Estados Unidos, en Bulgaria, en Bélgica, en Italia, por toda Colombia. Hizo la gira de ferias del libro en Colombia, ha estado en Argentina. Bueno, mejor dicho, Alma es alma viajera. Ay, divino. Y ella Alma viajera, claro. se porta bien en los aviones desde los 9 meses. Y sin necesidad de una pantalla. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, en el último viaje largo que estuvimos, que fue en Argentina, y el vuelo, no son varios vuelos, pero el más largo es de 6 o 7 horas. En el trayecto de ida, llevamos una plastilina nueva, de todos los colores, y nos pusimos a hacer monstruos con plastilina, los tres. Ah, claro, además los tres están involucrados en la misma actividad. Exacto, y construimos un grupo de monstruos con plastilina, cada monstruo diferente. Como la mamá es artista, la mamá tiene eso muy, muy despierto y, por ejemplo, si yo hago un monstruo básico, la mamá lo refina, lo pone mucho mejor y entre los tres vamos construyendo los monstruos y ahí se van 3 horas construyendo los monstruos y después cuando ya los monstruos quedan construidos, entonces podemos empezar a jugar, luego pasamos a leer libros, entonces la mamá lee y Alma y yo ponemos atención al libro. Estamos leyendo ahorita a Roald Dahl, que es un escritor muy bueno también para adultos, pero que ha escrito varios libros pues son para niños, pero son muy, muy avanzados, como Charlie y la fábrica de chocolates, Matilda, Las brujas, y a Alma le encanta Roald Dahl, y entonces leemos, y eso es otro rato. Y en el viaje de vuelta, entonces también llevamos otra actividad, unos animalitos que se pueden pintar y despintar. Y entonces uno los pinta y lo mismo, los tres, después los despinta y finalmente al final del vuelo sí alcanzó a verse media película en la pantalla del avión.
porque no se trata de prohibir y de que las Claro. pantallas son malas, pero no pasó 7 horas en la pantalla del avión, sino que después de todo eso, pues vio una película. Y es decir, hay equilibrio, buscamos ese equilibrio y eso es algo para lo cual tampoco hemos leído ningún manual, hablando de padres sin manual. Entonces, claro, si uno lee un manual, por un lado van a decir 0 pantallas hasta que tenga 16 años, 12 años. Y por otro lado, pues va a haber también la gente que es muy optimista de la tecnología. Y por eso buscamos ese camino del medio basados en nuestro sentido común. Igual que con la comida. Entonces, por ejemplo... Interesante eso. El sentido común en la crianza. El sentido común. Entonces, en la comida, por ejemplo, Alma sí come postres. ¿Sí? Alma sí come chocolates. No está prohibido, pero los come con equilibrio y ella misma lo dice, con equilibrio, porque le hemos venido diciendo siempre con equilibrio. Nosotros no queremos que a los 10 o 12 años esté comiendo escondidas en la casa de las amigas o los amigos los dulces, porque nosotros nunca en la vida se los dejamos comer. Entonces sí se puede comer un chocolate después del almuerzo. También propiciamos los buenos dulces. Entonces, por ejemplo, a ella le gusta el chocolate negro. Le gusta el chocolate negro, el chocolate con un alto porcentaje de cacao, porque le hemos dado y en vez de Milky Way, pues. Entonces, es mejor tener acceso a las cosas que si las tomara en exceso le harían mucho mal. A una prohibición que la lleve a que cuando esté más grande y tenga más autonomía, pues se meta en eso. Y me imagino que nos pasará algo parecido más tarde con cosas más fuertes. Seguramente. Sí. Juan Carlos, qué interesante todo esto que nos comparte. Creo que ha sido una charla muy didáctica, ¿no? Muy de, bueno, ¿y cómo hago las pantallas? Mira, aquí nos dan unos muy buenos tips. El manejo de los aviones, también cuando lo escuchaba pensaba que frecuentemente uno ve a los niños con el celular, en los restaurantes también, en todo tipo de lugares, ¿no? Pero fíjese que se puede mediar. Sí, eso bueno, que usted mencionaba ahorita que me parece muy, muy importante es cómo están juntos en todo. O sea, pues porque no le puedo decir a mi hijo, a mi hija, no coja el celular si yo pues no le estoy prestando atención y en cambio yo sí estoy en el celular, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, justamente que siempre nos han dicho. Está totalmente claro esto, Adriana. Ellos ven y nada les puede decir que lo que están viendo, es decir, si lo están viendo, lo están viendo. Claro. Nada les puede decir que eso no es cierto. Eso es una realidad. Viendo, es una realidad. Sí. Por esa misma razón, nosotros somos deportistas también. Hacemos ejercicio. Tenemos un estilo de vida saludable. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos pesas por toda la casa. Tenemos barras, tenemos cositas para hacer ejercicio regadas por ahí, disponibles. Y hacemos ejercicio delante de ella. No diciéndole que tiene que hacer, sino que ella nos ve. Y ella, entonces lo ve como algo cotidiano y hace. El otro día ella, a la edad que dije que tenía, que no ha cumplido 4 años y cogió una mancuerna de 5 kilos y la alzó. Y nos dijo, miren, qué fuerte soy. Qué fuerte soy. Sí, y la alzó con las dos manos, sin que se lo hayamos dicho y sin que eso sea tampoco recomendable, porque lo que hicimos fue decirle, no, estas no, cogen las otras, claro, porque te pueden caer en un pie. Y efectivamente, pues ya no coge esa, pero ella le dieron ganas de cogerla y efectivamente lo manejó. O sea, ella sabe hacer sentadillas, por ejemplo. Ay, qué bonito. Sí, y no es que las haga todos los días, sino que ella sabe hacerlas. Y porque ha visto el movimiento. Y a veces nos dice, mira lo que hago, y se pone en el piso en posición de flexiones de pecho. Ay, también. Ay, sí. No. Entonces, es el ejemplo. Es el ejemplo. Y el ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, a mí me ha hecho preguntarme muchas cosas.
Es que el tiempo pasa muy rápido cuando uno Pasa piensa rápido. cosas interesantes. Pasa cuando uno habla de cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros nunca hemos sido de tomar alcohol, nunca hemos sido bebedores, pero de vez en cuando una cerveza, y, y a mí, que de hecho soy yo el que de vez en cuando se toma una cerveza, mi esposa Catalina casi absolutamente nunca, y he decidido como no hacerlo también casi nunca, porque, porque ella lo ve, Claro. ¿sí? Y entonces en algún momento hemos tenido que decir, bueno, la cerveza es para los adultos. Y entonces ella dice, ah, bueno, cuando sea adulta, tomo cerveza. Y a mí eso me ha hecho preguntarme muchas cosas y entonces he dejado de tomar casi absolutamente, aunque yo he tomado muy poquitico en la vida. O sea, no es una característica, Sí, pero incluso ese poquitico lo puso a pensar. ya lo dudo, ya lo dudo. Y así en cada una de las acciones. Yo llego a la casa y dejo el celular dentro del morral. eh, y no quiero pasar como si estuviera intentando dar un ejemplo moral o de superioridad moral. No, eso no se trata de eso. Nosotros no somos superiores moralmente a nadie, cada uno tiene su aproximación. Pero digamos que sí hago eso porque pues me parece que es correcto. ¿Sí? Entonces llego y ya, y lo pongo dentro del moral. Y ya, buscar compartir ese momento de la vida. Entonces, el tema del ejemplo, pues sí se da uno cuenta de que es lo más importante. A la hora de leer, es una pregunta interesante. ¿Cómo inculcar el amor por la lectura a una niña a la que aún no le han enseñado a leer en el colegio? Sí. ¿Sí? Entonces, es leyendo juntos y leyéndole a ella, y eso lo hemos hecho. Tenemos una biblioteca en la casa, es un espacio muy importante de la casa, y pasamos ratos en la biblioteca. Ella tiene su estantería propia en la biblioteca, y, y pues es juntos, leyéndole, inculcando ese amor y esa curiosidad, porque sobre todo es la curiosidad lo que creemos que es Lo mueve. importante inculcarle. Y de vez en cuando que lo vean a uno leyendo, Claro. también. Aunque es difícil, leer es una actividad solitaria. Entonces es paradójico, porque leer es una actividad solitaria, uno lee más cuando está solo que cuando está en compañía. Por eso mismo toca propiciarlo y tener los libros ahí disponibles, listos, y, y ellos van viendo eso, porque a la hora de pensar, la pregunta para la cual no tengo aún hoy respuesta es: ¿qué es lo que los jóvenes de hoy deben aprender realmente? Eso es algo que he hablado con varias personas, entre ellas el ex rector de los Andes, Pablo Navas. Uh-huh. Y, y él me decía, es una historia que he contado en otros escenarios académicos, Pero es buena, muy buena. que lo más importante para que aprenda hoy un joven es a leer, A leer. y que si aprende a leer se le abre el mundo y va a empezar a entender todo, porque si quiere aprender física, Lo leen. lo va a leer, es a través del lenguaje que le va a llegar la física. Si quiere aprender historia, pues obviamente también es a través del lenguaje y es leyendo. Si quiere aprender cualquier disciplina, los estudiantes de medicina estudian leyendo para entender. Claro, también hay apoyo de imágenes y luego experiencia, pero tienen que leer para entender. Lo mismo los músicos, adquieren otro lenguaje luego leyendo partituras, etcétera, pero para llegar a eso también tienen que hacerlo leyendo. Y lo mismo con los idiomas, es leyendo. Entonces, pues, si uno les quiere dejar algo bueno, pues tienen Que sea eso. que sea Y es eso. un reto, ¿no, Juan Carlos? Es un Ahora, reto. creo que con la lectura siento yo que ha pasado que se dio por sentado. Sí. O sea, se dio por sentado que en el colegio o en la vida escolar nos enseñaron a leer. Sí. Y se dio por sentado mucho tiempo, y ahora es todo un reto porque a veces lo que sabemos es descifrar. O sea, descifrar las letras y saber qué dice, pero no la interpretación, la comprensión, y especialmente el sentido
de cuando yo leo, yo interpreto y en esta actividad, con ese relacionamiento del texto con la persona, algo sucede. Algo sucede, ¿cierto? Ahí es donde se produce algo dentro de la persona. Sí. Sí, en estos días tuvimos unas clases en donde hubo mucha presencia de poesía y también de música, con un invitado, la persona de la que hablé, Juan Mosquera, y los estudiantes, esto me saca un poco del tema, pero es para llegar a las generalidades, Sí. los estudiantes estaban conectados en la sesión, o sea, conectados con la sesión. Sí. Conectados, o sea, sin mirar el celular, hay sí, hubo conexión empatía, humana, exacto, hubo conexión humana. gracias al arte. Qué bien. Gracias a que teníamos a una persona que nos estaba leyendo sus poemas. Y eso nos dice mucho, porque con los niños también es así. Ellos también logran conectarse y finalmente eso es lo que hay en los libros. En los libros hay historias, hay poemas, en los libros hay humor, ¿no? En los libros hay otros mundos posibles. Entonces, si uno les muestra ese camino, se les despierta la curiosidad, y a la larga, la curiosidad es lo que uno debe despertarles, porque ellos van a tener muchas herramientas para buscar su propio camino. Cierto. Esa alma que no tiene aún 4 años, cuando ella tenga 10 o 15 años, va a tener muchísimas herramientas, y ella es la que va a tomar decisiones sobre qué camino o qué caminos quiere tomar. Lo que uno como padre y como madre pues debería hacer es abrirle esas puertas. O sea, que ella sepa que hay muchas puertas, que ella sepa que hay muchas puertas abiertas por las cuales ella puede entrar, Qué bien. y que tengan curiosidad por esas puertas. Juan Carlos, qué interesante está. Esto es como el consejo, pues, de cierre para todos los papás y futuros papás, mamás que nos escuchan. Muchas gracias, Juan Carlos, por su tiempo, por habernos compartido estas experiencias de paternidad, de familia, de crianza y contarnos mucho de algo. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, Adriana. Me alegró mucho esta conversación. Muchas gracias.